Bueno, vamos a hablar ahora todo lo que hace a las responsabilidades familiares en el ámbito del contrato de trabajo. Bueno, hay unos principios fundamentales que tiene que ver con el trato igualitario y que tiene que ver con la no discriminación. En materia de géneros, esto es algo muy importante porque muchas de las desventajas y diferenciaciones que se dan en el mercado tienen origen justamente en que no hay una distribución equitativa sobre lo que es las responsabilidades familiares. En primer lugar, cuando hablamos de trato igualitario, nuestra legislación en el ámbito legal consagra justamente el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, que actualmente en lo que tiene que ver con la normativa constitucional no se trata solamente de una igualdad formal, sino pesan sobre el Estado el deber de realizar acciones positivas que tiendan justamente a equiparar a ciertas desventajas que existen en el ámbito real material sobre ciertos colectivos. En materia de género, la mujer históricamente ha sufrido una discriminación producto de que pesaron sobre la mujer y diversidades todo lo que tiene que ver con la realización de las tareas reproductivas cotidianas en el hogar, sin remunerar, como trabajo invisible, y que eso sentó la base de diferenciaciones justamente al momento de insertarse en el mercado laboral. Entonces, es fundamental la existencia de medidas de conciliación entre lo que son las responsabilidades familiares y las responsabilidades laborales, que en la normativa no existen, son muy pocas. ¿A qué le llamamos esto? Bueno, no tenemos hoy en nuestro país un sistema nacional de cuidados. ¿Qué tiene que ver? Todo lo que tiene que ver con el sostener a las personas, a los hijas, hijos, a los adultos mayores, son tareas que las hacemos las mujeres. Y esas tareas se trasladan al ámbito privado, al hogar, y en principio recaen siempre sobre las mujeres, y eso da origen a lo que es llamada la doble o triple jornada. Al momento de ir a trabajar, de insertarse en el mercado formal, la mujer parte de esa desventaja. Eso va a originar después lo que son las brechas salariales o las brechas de ingreso y, por ejemplo, las dificultades para asumir ciertas jornadas de trabajo y, digamos, las dificultades de compatibilizar lo que es la necesidad de cuidar, de alimentar, de llevar al colegio, de llevar en el momento que una hija o un hijo se enferma. Bueno, todo ese sostén cotidiano que es tan importante y que también tiene valor. Ese es un valor económico inclusive que se lo apropia el capital, pero que no se remunera. Esa falta, esa ausencia de una política pública, ¿no?, que reconozca esa base material real en donde hay cierto trabajo que es trabajo tal cual el trabajo que llamamos productivo, que es el trabajo que sí se remunera en el mercado. Esa falta de reconocimiento hace justamente que las mujeres y diversidades estemos en una situación objetivamente de desventaja. Con lo cual, pese a que hoy tenemos una normativa en cuya nosotros decimos la pirámide, tenemos la Constitución Nacional que a través del artículo 16, el artículo 14 bis, el artículo 75 inciso 22, que dota de jerarquía constitucional a los principales instrumentos de derechos humanos y sociales, y al inciso 23 también, que habla justamente de las medidas de acción positiva, pese a tener todo ese bloque de constitucionalidad, hay un desfasaje entre esa normativa y las realidades laborales. Las realidades laborales donde sigue existiendo segregaciones, diferenciaciones y una sobrecarga sobre la mujer trabajadora. Bueno, cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidado, ¿a qué nos referimos? A la necesidad de comprometer a todos los actores que tienen incidencia en el mercado laboral, por un lado el Estado como regulador y también como empleador, no solo como regulador, también las empresas que justamente ocupan el lugar de la empleadora, digamos, e inclusive a los sindicatos y a la sociedad. Cada uno desde sus diversas responsabilidades deberían tomar un rol activo y garantizar justamente lo necesario para lo que tiene que ver que los cuidados de las personas, niñas, niños y adultos mayores,
no recaigan en el hogar. Cuando recae en el hogar, como pasa en la actualidad, en nuestra realidad social y legal también, cuando se traslada a los hogares, terminan siendo las mujeres las que tapan esos baches y hacen ese trabajo invisible y no remunerado. Uno de los modos, pero no el único, porque bueno, por ejemplo, antes de entrar en lo legal, una de las formas que podría ser sería que existan efectivamente jardines maternales, paternales, en los lugares de trabajo, en los establecimientos, tal cual como dice la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros tenemos un artículo, que ese artículo no ha sido reglamentado, en donde se exige que en los establecimientos que supere una determinada cantidad de trabajadores exista justamente lo que son guarderías, jardines maternales, paternales, y eso sería una forma de facilitar esa posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Otra manera sería convenios colectivos de trabajo que cubran debidamente, en forma adecuada, la posibilidad de que de llevar a los chicos a un jardín, a una guardería, que tengan un subsidio suficiente, una cobertura suficiente. Esa ausencia de, espacios de cuidado y de educación para niñas y niños menores de 5 o 4 años, depende, podemos poner distintos límites etarios, pero esa falta justamente genera una sobrecarga en las mujeres trabajadoras. Entonces, una medida importante sería eso, y sería la posibilidad de acceso a, guarderías o jardines maternales paternales adecuados, suficientes para todas las personas. Otra posibilidad también sería que las empresas permitan y tengan mayor flexibilidad ante requerimientos, de la mujer trabajadora de cumplir, por ejemplo, con algunas cuestiones vinculadas a la escolaridad de sus hijas e hijos. Por ejemplo, el ingreso de la jornada. Eso no estoy hablando de flexibilización laboral, porque muchas veces en este punto se confunde y lo que se toma son medidas que tienden a reducir la jornada de la mujer con el salario, y eso no es una medida justamente de acción positiva que tienda a generar responsabilidades de cuidado compartidas, sino a contemplar cierta flexibilidad sin reducción de salario a favor de la mujer. Y otra de las grandes medidas es todo lo que tiene que ver con las licencias. Las licencias, tanto en la Ley de Contrato de Trabajo como en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector privado, parten del preconcepto de que la única que tiene problemas para trabajar y cuidar es la mujer. Entonces, regula todo lo que se llama, entre comillas, trabajo de mujeres, desde el punto de vista de garantizar que pueda cumplir su rol en el hogar, pero no de un modo compartiendo las responsabilidades de cuidado, sino, dejándole ese espacio como un espacio privado y propio de la mujer. De esa manera nosotros nos encontramos con una legislación actualmente que consagra, por ejemplo, una licencia por maternidad con 90 días de licencia a favor de la mujer. No se contempla otras diversidades, en esto estamos atrasados. La Ley de Contrato de Trabajo ni siquiera contempla lo que es la adopción ni otro tipo de familias, sino que parte de una cuestión más biológica del embarazo. Y, por un lado, da 90 días a la mujer, con posibilidad de tomar lo que se llama la excedencia, que serían 3 a 6 meses más, pero que es sin remuneración y sin ningún tipo de cobertura, ni siquiera de obra social. Y, por otro lado, al varón se le dan 2 días de nacimiento por hija. Este ejemplo que hoy está vigente todavía, más allá que después cuando entremos seguramente en los convenios colectivos de trabajo o en los estatutos, hay en algunos casos en donde existen mejoras, en general para el empleo público tenemos mejores licencias y con cierto, entre comillas, mejor reparto, pero no dejan de tener en su mayoría este preconcepto que es la mujer o persona gestante, nosotros decimos, la cual va a hacer uso de esa licencia y el varón va a tener a lo sumo, no 2, pero tal vez en algún caso 10 días o en algún caso 15 días. La Ley de Contrato de Trabajo solamente asigna 2 días. Si pensamos que una mujer cuando atraviesa una cesárea está 3 días en el hospital, ni siquiera da la posibilidad de acompañar debidamente esa circunstancia de salud, podemos decir, física. Pero lo más grave de esto es que
estereotipa roles, en donde el varón va afuera, provee salario, algo que en la realidad ya no sucede, porque hoy prácticamente ninguna familia se sustenta con un solo ingreso, pero presupone que el varón va a ser el proveedor, va a desligar de ese contacto de cuidado de hija a hijo y va a ser la mujer la que va a tener que hacerse cargo de esas tareas vinculadas a la bebé, al bebé, al momento tanto digamos, posterior al parto y el inicio de los primeros años de vida. Eso también, inclusive, genera un perjuicio para el género, para los varones o para el progenitor o para la persona no gestante, porque tampoco puede compartir ese momento. Entonces también nosotros hablamos de un derecho a cuidar, ¿sí? No solamente del cuidado como un, digamos, como una obligación o como una carga, sino también como un derecho a cuidar, que debe ser, digamos, distribuido en forma equitativa entre los distintos géneros. También algo importante es tener en cuenta que si hablamos de extensión de las licencias, tanto de, por un lado, extender la licencia por maternidad o la licencia de la persona gestante, también de la persona no gestante debe tener licencias, digamos, similares, adecuadas y obligatorias. Nosotros hablamos de la importancia de que sean obligatorias porque en los casos en los cuales se da la opción de tomar días, por ejemplo, por razones particulares, como culturalmente y por toda esta distribución histórica del trabajo, en donde hay una distribución entre trabajo productivo y reproductivo entre géneros, entonces es la mujer la que en general hace uso de esos permisos o licencias. Entonces se continúan perpetuando estos roles, con lo cual es importante que las licencias también sean obligatorias. Bueno, yendo a lo normativo, el convenio colectivo de trabajo de ABSA en realidad se limita un poco a los estándares de protección que existen en la Ley de Contrato de Trabajo, en lo que es la Ley 20.744. Y no es una excepción, porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo de la actividad privada, del sector privado, en este aspecto reproducen el esquema de distribución, digamos, de roles en materia de responsabilidades familiares. Acá hago un paréntesis antes de entrar en la ley, porque me acordé ahora que antes no lo dije. Hay un preconcepto en las empresas, digamos, en los debates sobre esto, de que establecer licencias igualitarias y avanzar en un sistema de cuidados más integrales es muy oneroso. Se suele decir, en Argentina no es Suecia. Esto es algo que se dice muchas veces, ¿no? Y en realidad es tremendamente errado. Los estudios desarrollados por la economía feminista, hay muchas economistas que se han dedicado mucho a este punto, Corina Rodríguez, entre otras, explican con números y porcentajes que en realidad en términos económicos de gasto, un sistema de cuidado y un reparto diferente de las licencias no llevaría más del 1% del PBI. Y los beneficios en términos económicos son muchos, porque primero que nada, el hecho de que pese sobre las mujeres una sobrecarga en lo que hace este tipo de trabajo, digamos, gratuito y no remunerado, genera lo que es la subocupación de la fuerza de trabajo femenina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva quizás yo me formé en cierta etapa de mi vida en la cual todavía no tenía hijos ni hijas, fui a la universidad, el Estado intervino en la educación pública posiblemente, pero la maternidad pasa a ser como un valladar para la posibilidad de desarrollo y el crecimiento en lo profesional. Entonces posiblemente yo voy a tener que realizar una jornada reducida, pero no voluntaria, sino porque no me da otra opción al mercado, o inclusive voy a aceptar empleos con mayor flexibilización, y no hablo de flexibilidad en favor de las mujeres trabajadoras, sino en favor del mercado, en donde lo que existe es regresión en derechos, precarización laboral. Entonces, posiblemente el ingreso de esas familias, que en muchos casos, hoy existen muchas familias monoparentales, cuyo sostén del hogar es una mujer, y esos ingresos van a ser inferiores. Entonces, el hecho de que no exista un sistema de cuidado hace que esa familia en realidad esté en una situación de pobreza. Y esa situación de pobreza va a hacer que no se consuma. Y esa falta de consumo va a incidir, por ejemplo, en las diversas actividades económicas. Con lo cual, la existencia de un sistema de cuidado
también puede ser una fuente de ingresos para aquellas personas que van a trabajar en el cuidado como trabajo remunerado, va a generar mayor inyección, va a haber, digamos, por un lado mayor empleo, por el otro lado mayor recursos económicos y por otro lado va a dar la posibilidad a que esas mujeres que hoy por hoy trabajan en forma gratuita, cumpliendo estas tareas de cuidado, puedan insertarse de otro modo en el mercado y también esas familias gozar de una mayor, digamos, un pasar más digno, digámoslo así. Con lo cual tiene también una funcionalidad económica. Eso me había faltado decirlo antes. Entonces vamos a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Como antes decía, empecé por el convenio, que es igual a la ley de contrato de trabajo. Hay un capítulo en la ley de contrato de trabajo que se denomina trabajo de mujeres. Pero antes que eso, previo a eso, tenemos un régimen de licencias especiales. En la ley de contrato de trabajo está ubicado en lo que tiene que ver con los descansos, ¿sí? Hay un capítulo 2 en materia de descansos, en donde en el artículo 158 se establecen las llamadas licencias especiales, que son justamente para el trabajador según la ley. Entonces, la ley consagra solamente en materia de licencias especiales, como dije anteriormente, 2 días corridos por nacimiento de hijo, corridos, 10 días corridos por matrimonio, por fallecimiento de cónyuge o persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, 3 días corridos, por fallecimiento de hermanos, dice la norma, 1 día, y para rendir exámenes, enseñanza media universitaria, 2 días corridos por cada examen con máximo de 10 días por año calendario. Algunas de estas licencias son para todos los géneros. La de por nacimiento de hijo es justamente para el padre en este caso, según la norma. El título 7 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de lo que se denomina el trabajo de mujeres. Ya de por sí esto es criticable, el hecho de que dentro de una norma general para el ámbito privado, como es la Ley de Contrato de Trabajo, exista un capítulo destinado al trabajo de mujeres, cuando en realidad nosotros decimos que la mujer no es un particular dentro de lo universal, ¿no? La mujer, varón y diversas identidades, digamos, tienen el mismo espacio y lugar como persona humana. Entonces, es criticable que exista un capítulo específico para trabajo de mujeres. Salvo que esto sí se lo pueda ver como una medida de acción positiva. En ese caso sí sería válido una diferenciación que parta de esta desigualdad real y que otorgue mayores derechos, pero no es así. El modo que está regulado en la LST no es como una medida de acción positiva. Bueno, lo primero que tenemos es el artículo 172, que habla de la capacidad. Entonces, fijémonos que esta norma, como toda norma jurídica, es una norma de época. Fue dictada en el año 1974 y aclara, que hoy nos parecería muy gracioso, ¿no?, que la mujer puede celebrar toda clase de contrato de trabajo. Esto pensemos que hasta que el Código Civil tuvo la reforma del doctor Borda, la mujer no tenía capacidad plena de hecho. No podía celebrar cierto tipo de contratos, teníamos múltiples imposibilidades para contratar. Entonces, acá vemos cómo realmente en este aspecto ha existido una evolución en los últimos 40, 50 años, pero la norma sigue vigente en este punto. Y asimismo, aclara esta norma que no puede consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo, estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. Esto aclara esto de fundada en el estado civil porque uno de los modos de segregación del mercado justamente es esta pregunta que se hace en las entrevistas, que eso se sigue haciendo, es ¿pensás casarte? ¿No pensás casarte? ¿Pensás tener hijos? Estas preguntas se siguen haciendo hoy inclusive. Bueno, después hay un artículo, el 173, que es un artículo derogado, que en su momento consagró la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres. Hoy por hoy está derogado esto. El 174 establece el derecho al descanso al mediodía, que las mujeres tenemos derecho a descansar 2 horas de trabajo, 2 horas al mediodía. ¿Cuál es la razón histórica de estas 2 horas de descanso al mediodía? Bueno, era justamente la posibilidad de congeniar con las tareas familiares vinculadas a hacer la comida al mediodía.
Bueno, hoy por hoy es una norma que está en desuso, no se suele poner en práctica, prácticamente no conozco caso en donde se otorguen estas 2 horas al mediodía. El 175 establece la prohibición del trabajo a domicilio, esto de que queda, dice así la norma, queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia en la empresa. Esto también parte de la idea de que en el hogar la mujer tiene otra tarea. De todas maneras, también podemos verlo como una medida en favor de los derechos de las mujeres, porque justamente podría existir cierto abuso con relación a que la mujer necesita trabajar más en el hogar porque no puede delegar esas tareas de cuidado y también se la sobrecargue de tareas vinculadas a su empleo. Entonces, también podríamos verlo como un límite esto, un límite en la jornada. Bueno, el artículo 176 consagra la prohibición de ocupar a mujeres en trabajos que revisten carácter penoso, peligroso e insalubre. Bueno, esta es una norma también que tiene que ver con justamente el cuidado del cuerpo de la mujer en su rol reproductivo, pero que en definitiva yo creo que en este sentido debería avanzarse en todos los géneros, pero es un tema aparte del eje que estamos analizando hoy. Vamos al capítulo 2, que tiene que ver más con la cuestión de las responsabilidades familiares, que hace la protección de la maternidad. Bueno, acá está, la consagración es muy similar al convenio, se le da dice la norma, habla del personal femenino, hoy hablamos de persona gestante, ¿sí? Porque podría ser justamente una persona digamos, una persona trans, pero la norma habla de personal femenino. Se le da 45 días anteriores al parto y 45 días después del mismo el derecho a, la prohibición de trabajar. Asimismo, se da la opción a la persona interesada que opte por reducir el tiempo de licencia previo de 30 días y aumentarlo a 60 días con posterioridad al parto. El tiempo total de esa licencia es de 90 días. El artículo 177 habla de la obligación de comunicar en forma fehaciente el embarazo al empleador. Y dice, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto. Bueno, esta obligación de comunicar en forma fehaciente va a dar lugar luego a el goce de ciertos derechos vinculados a la prohibición de la discriminación por razón de embarazo, en lo que tiene que ver con la posibilidad del despido o de alteración de las condiciones laborales. Pero en este punto también es un poquito obsoleta la norma, porque, por ejemplo, las legislaciones europeas, en su mayoría, establecen la nulidad del despido por razones de embarazo, el cual tiene carácter objetivo. Más allá que se haya comunicado o no, más allá inclusive si la mujer sabía o no, si estaba embarazada y fue despedida, ese despido es nulo. En cambio, nuestra LCT exige todavía esta comunicación, salvo que el embarazo sea notorio, que eso sería otra situación. A partir de esa comunicación, la mujer gozará de estabilidad en los 7 meses y medio anteriores y posteriores a la fecha de parto. ¿De qué modo? Bueno, si fuese despedida en este lapso, se va a presumir, ¿sí?, salvo prueba en contrario, que el despido obedece a razones de un despido por maternidad. Nosotras planteamos hoy que con lo que es los tratados internacionales de derechos humanos y la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592, si existe un despido por razones de embarazo, no solamente la mujer tiene la tutela de la ley de contrato de trabajo, que es una sanción económica más intensa que ahora voy a explicar, sino que sería un despido nulo, de nulidad absoluta, y que correspondería a la readmisión en el empleo. La ley de contrato de trabajo, al despido por razones de embarazo, otorga, en ese caso, una indemnización agravada. Una indemnización que equivale a, además de lo que son las indemnizaciones por antigüedad, un año entero de salarios, incluyendo el sueldo anual complementario. Entonces, en ese punto también podemos criticar la indemnización especial, ¿sí?,
que tiene la ley de contrato de trabajo en lo que hace al despido por razones de embarazo, porque la sanción correcta y acorde con lo que es la tutela internacional de derechos humanos y sociales y la prohibición de la discriminación es la nulidad del despido, ¿sí? No puede ser admisible un despido por razones de embarazo. La ley consagra una indemnización agravada. Esta misma indemnización se establece para el caso que la mujer sea despedida por razón de contraer matrimonio. Indemnización agravada. En este caso, esta indemnización agravada está en el capítulo también del trabajo de mujeres, pero la jurisprudencia ha reconocido en el ámbito nacional, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, también a un varón el derecho de, gozar de indemnización agravada por haber sido despedido en forma concomitante al haber contraído matrimonio. También tenemos que pensar hoy, cuando leemos la Ley de Contrato de Trabajo, en la normativa posterior que existió en lo que hace al Código Civil y Comercial, ¿sí? Y a la Ley de Matrimonio Igualitario, en la cual hoy, por ejemplo, tenemos el caso de parejas de distinto e igual sexo, ¿sí? y diversidades que contraen matrimonio, con lo cual debe interpretarse estos derechos también para esas personas. A nivel jurisprudencial se ha avanzado en materias de licencia y existen algunos casos en los cuales se ha reconocido también el derecho al goce de la licencia para persona no gestante para por ejemplo, el caso de dos mujeres en las cuales ambas contrayeron matrimonio y eran mamás de su hija. Yendo a un punto que el capítulo 4 regula lo que se llama el estado de excedencia. Y estos artículos, tanto el 183, el 184, 185 y 186 de la Ley de Contrato de Trabajo, son artículos que requieren una urgente reforma legislativa. Vamos a contar lo que es el 183. Parte de que la mujer trabajadora dice que tuviera un hijo y continuara residiendo en el país, esto es terriblemente antiguo, podrá optar por las siguientes situaciones. Continuar trabajando, dice el inciso A. El B dice rescindir su contrato de trabajo percibiendo la compensación por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso o los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Y la compensación en ese caso equivale al 25% de remuneración de la trabajadora. Es una vergüenza este artículo y que sea una opción de la mujer al momento de tener un bebé y volver a trabajar, que se entienda que va a optar por rescindir el contrato de trabajo con una indemnización tremendamente menguada. Asimismo, otra opción, dice, es quedar en situación de excedencia por un periodo no inferior a de 3 a 6 meses. Es decir, este artículo pareciera que reconoce lo que nosotros decimos que en el contrato de trabajo no existe, que es la autonomía de la voluntad. En todos los demás institutos, en el contrato de trabajo, la persona que trabaja está en una situación de asimetría y subordinación, con lo cual tiene una voluntad muy limitada. Para el caso de la mujer, parecía que puede elegir libremente en ese momento, y una de las opciones es rescindir el contrato. Bueno, es algo pero muy criticable de este artículo. Luego, el 184 dice, el reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al término por el periodo que optara. El empleador podrá disponerlo, y escuchen esto, en el cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento de la enfermedad del hijo, es como una opción. Esto está mal, no es una opción, es un deber de preservar la categoría o el cargo. Cuando una persona tiene licencia por enfermedad, en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, es obligación mantener el cargo o el puesto de trabajo, con lo cual es discriminatorio que en este caso el empleador pueda preservar el cargo o categoría. Inciso B. Encargo o empleo superior o inferior al indicado de común acuerdo con la mujer trabajadora. Otra norma que contrasta con todo el orden público laboral. Acuerdo. ¿Qué posibilidad de pactar tiene una mujer que está en un contrato de trabajo que depende del salario y que está con un bebé volviendo a trabajar? Entonces ahí ese común acuerdo es irreal. Va a haber una imposición unilateral del empleador porque tiene que ver con la estructura del contrato de trabajo esto. Entonces, estos dos artículos son absolutamente desatinados. Y dice, si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de un despido injustificado.
salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista en el artículo 183, inciso B, que es la indemnización tremendamente reducida que veíamos antes. Otra aberración, si no fuese admitida, tiene que considerarse discriminación laboral esto, ¿sí? Entonces, esto es parte de la ley que quedó vetusta, que responde a una época y que no satisface los estándares constitucionales hoy. Después, algo que llama la atención. Si la mujer, opción tácita, artículo 186, si la mujer no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos en el 177, que eran los 90 días, y no comunicara a su empleador dentro de los 48 horas anteriores a la finalización de los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, es decir, si no retornás en ese momento, no comunicás, se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso B. Es decir, se entiende el silencio como renuncia al empleo. Otra aberración. Nunca el silencio se entiende como renuncia. Cuanto menos debería dar la obligación de intimarla previamente. Bueno, son aspectos de la LST que hoy por hoy requieren urgente modificación legislativa. No tenemos demasiada jurisprudencia, digamos, que haya avanzado en este tema. Sí, en materias de licencia, sí hay un fallo de un tribunal de trabajo de Junín que es muy bueno en lo que hace a despido de una mujer que había gozado de licencia por haber tenido una hija o un hijo con síndrome de Down y producto de esa licencia de los plazos, en el último año no llegaba a tener un salario equivalente a su remuneración normal habitual y con fundamentos, yo podría decir, de lujo en lo que hace a lo que es el bloque federal de constitucionalidad, se consideró que la base de cálculo de indemnización por antigüedad debía ser la mejor remuneración normal habitual de convenio, porque no podía haber un perjuicio a la mujer que hizo uso de una licencia por haber tenido un hijo con síndrome de Down, y eso no le podía perjudicar la protección frente al despido arbitrario. Bueno, muchas gracias.